¿Has visto alguna vez a alguien humillado públicamente, tratado como si no valiera nada, simplemente por ser pobre o diferente? La plaza estaba abarrotada aquella mañana en la España del siglo XIX. Las campanas sonaban a lo lejos, los carruajes pasaban lentamente por el empedrado y el olor a pan recién hecho se mezclaba con el bullicio del mercado. Pero en el centro de todo, solo se oía una cosa: la risa estruendosa del marqués. Señalaba a un niño descalzo, cubierto de grasa y con la ropa rota, mientras los nobles a su lado apenas podían contener la risa. «Déjame intentar», se burló el marqués, proponiendo al niño un reto que, a ojos de todos, era simplemente imposible. En esa escena, la diferencia de clases sociales en la España del siglo XIX parecía más visible que nunca. A un lado, el brillo del lujoso carruaje, las finas telas, los elegantes sombreros de copa, los bastones dorados y el perfume caro. Al otro, un niño de ojos cansados, acostumbrado a ser ignorado, cargando en sus pequeñas manos la grasa negra que con gran esfuerzo le permitió sobrevivir. Mientras el marqués reía, la plaza reía con él. Y quizás usted haya sentido algo similar, ese momento en el que todos parecen estar en su contra, como si el mundo hubiera decidido que su lugar es el último, el hazme reír. ¿Lo ha experimentado alguna vez? Lo que nadie sabía allí era que, tras la suciedad, el hambre y la ropa rasgada, se escondía un coraje silencioso que no se medía con títulos, sangre noble ni monedas de oro. Con cada risa, el niño sentía no solo la cara arder, sino también el alma. Aún así, cuando el marqués lo retó ante toda la plaza, señalando el complicado funcionamiento del carruaje, respiró hondo, se subió al taburete de madera y puso las manos sobre el frío metal. Era más que una prueba mecánica, era un duelo entre el poder y la dignidad, y es precisamente aquí donde comienza la verdadera historia. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir puede sorprenderte. Imagine la escena en detalle: el sol brillando a través de las ventanas de los antiguos edificios, el escudo real reluciendo en la puerta del carruaje, las enormes ruedas manchadas de barro y ese círculo de rostros curiosos acercándose, listos para presenciar otra humillación pública. En pleno romanticismo, mientras los poetas escribían sobre el amor y el honor, un drama muy diferente se desarrollaba en esa plaza: el abuso de poder, la crueldad disfrazada de diversión y la cruel costumbre de transformar el dolor de los débiles en entretenimiento. Y sin embargo es en medio de esta injusticia donde nace una de las escenas más conmovedoras de esta narrativa. El marqués, seguro de sí mismo, no podía creer que un niño de la calle pudiera siquiera entender qué le pasaba al carruaje. Ese desafío era solo un pretexto para burlarse de él una vez más, para reforzar la idea de que algunos nacen para mandar y otros para agachar la cabeza. Pero el niño conocía cada sonido de ese mecanismo. Desde muy pequeño, observaba a los cocheros, veía de lejos cómo cambiaban las ruedas, cómo lubricaban las piezas, los detalles que nadie notaba. Mientras se reían de él había aprendido en silencio. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan impactante. Cuando todos esperan la caída, a veces ocurre lo contrario. Tal vez, al escuchar esta escena, recuerdes un momento en que te subestimaron, cuando alguien se rió de tu sueño, cuando alguien te miró como diciendo: «Nunca lo lograrás». En esa plaza española, el niño no tenía títulos, ni protección, nada. Solo sus manos manchadas de grasa y un coraje que ni siquiera sabía que poseía. Y desde el momento en que toca la rueda del carruaje, algo cambia en el aire. Las risas comienzan a amainar, las miradas curiosas se vuelven atentas y el silencio gradualmente reemplaza a la burla. Lo que sucede a continuación no es una mera proeza mecánica, es un desafío directo a la arrogancia del marqués y a todo lo que representa. Lo que este chico hace frente a toda esa gente y cómo reacciona toda la plaza ante lo que parecía imposible es lo que están a punto de ver, paso a paso, a medida que profundizamos en esta historia de humillación, valentía y un giro inesperado. Quédense conmigo, porque de ahora en adelante cada detalle cuenta. En aquella España del siglo XIX, el mundo no estaba dividido solo por la tierra o la propiedad, lo estaba por algo mucho más profundo: la dignidad. Mientras el niño subía al taburete para afrontar el desafío del marqués, toda la plaza observaba como si fuera un teatro, pero no lo era.
Era la vida real de millones de personas que despertaron sabiendo que, por mucho que lo intentaran, jamás serían tratadas como seres humanos. El romanticismo estaba en su apogeo. Los poetas escribían sobre el honor y el amor verdadero. Los salones de las grandes mansiones brillaban con candelabros de cristal y los músicos tocaban al son de refinados aplausos. Pero allí, en la misma ciudad, en las mismas calles adoquinadas donde se deslizaban suavemente carruajes dorados, existía otro universo, el de quienes cargaban barro, reparaban ruedas, lavaban ropa, preparaban banquetes y nunca eran invitados a la mesa. Los marqueses y aristócratas no solo controlaban castillos, granjas y negocios, controlaban la narrativa, decidían quién tenía voz, quién merecía respeto, quién podía soñar. Y lo peor, lo hacían con naturalidad, como si Dios mismo hubiera diseñado el mundo así. Para ellos, era imposible imaginar que alguien nacido en una choza de barro pudiera tener las mismas habilidades, los mismos sentimientos o la misma inteligencia que el hijo de un conde. La transformación social era una idea absurda. La mentalidad de la época ni siquiera permitía cuestionar este orden. Y quien se atreviera a desafiarlo, como ese chico hacía ahora sin decir palabra, era visto como insolente, peligroso, alguien que necesitaba ser puesto en su lugar. Mientras ajustaba los engranajes del carruaje con sus dedos manchados de grasa, el marqués seguía riendo, pero ahora con menos convicción. Algo había cambiado en el ambiente. Los demás nobles observaban con expresiones que oscilaban entre la diversión y la curiosidad. Una mujer con un vestido de seda púrpura susurró algo al oído de otra, y ambas guardaron silencio cuando el chico giró una de las piezas con firmeza. No lo hacía para impresionar, lo hacía porque sabía cómo, y esta verdad oculta, que nadie quería ver, comenzaba a revelarse a todos. España, en aquella época, era un país de fuertes contrastes. En las calles principales se veía lujo, orden y elegancia, pero a la vuelta de la esquina se encontraban callejones oscuros, niños hambrientos y familias enteras hacinadas en habitaciones húmedas. La iglesia predicaba la caridad, pero sus sermones parecían no llegar al corazón de quienes más tenían. El sistema funcionaba así: los de arriba se sustentaban con el sudor de los de abajo, y cualquier intento de ascenso social se consideraba una amenaza. Para los pobres, la esperanza no era algo que se fomentara, era algo que había que controlar, silenciar. Por lo tanto, cuando un niño de la calle demostraba habilidad, inteligencia o valentía, el impacto era enorme, porque rompía la ilusión de que la pobreza era sinónimo de incapacidad. El marqués, en ese momento, no se reía solo de un niño, se reía de todo lo que representaba, la incómoda posibilidad de que las decisiones que mantenían al mundo en su lugar fueran, de hecho, crueles e injustas. Reía porque necesitaba reír, porque admitir lo contrario significaría reconocer que su propia existencia privilegiada se basaba en una mentira, y los aristócratas que lo rodeaban también reían, porque era más fácil burlarse que cuestionar. Pero en el fondo de cada risa había algo que nadie quería nombrar: miedo. Miedo a que el niño triunfara, miedo a que, al triunfar, demostrara que el orden natural de las cosas era, de hecho, artificial. Mientras el chico trabajaba en silencio, la plaza empezó a notar algo diferente. No se esforzaba a ciegas. Cada movimiento era preciso, sabía lo que hacía, y eso era imposible de ignorar. Una florista dejó de gritar los precios y se quedó mirando. Un viejo cochero se cruzó de brazos e inclinó la cabeza impresionado. Incluso los niños que jugaban cerca de la fuente se detuvieron a observar. La vulnerabilidad de aquel chico, expuesta ante todos, comenzaba a transformarse en algo más fuerte, un respeto silencioso, y el marqués, que esperaba una caída rápida y humillante, se enfrentaba ahora a la peor situación para alguien acostumbrado a ganar siempre: la duda. En ese momento, el viaje de ese chico no era solo suyo. Era el viaje de todos los presentes que alguna vez habían sido menospreciados, ignorados o ridiculizados. Era el viaje de todos los que cargaban con el peso invisible de ser tratados como inferiores. La escena ante el carruaje dorado no se trataba solo de arreglar una rueda, se trataba de redención, de demostrar que el valor de una persona no está en su apellido, su dinero ni en la ropa que viste. Tenías el coraje de intentarlo, incluso cuando todos esperaban que fracasaras.
Y entonces, cuando el chico finalmente colocó la última pieza y la rueda giró a la perfección, el silencio fue absoluto. Ni un pájaro cantaba, ni una carreta pasaba. Solo el leve crujido del metal bien ajustado resonaba por la plaza. El marqués dejó de reír. Sus amigos dejaron de reír. Y por primera vez esa mañana, los de arriba se dieron cuenta de que quizás, solo quizás, habían subestimado a los de abajo. Lo que sucede después de esta revelación y cómo la confianza de ese chico lo cambia todo a su alrededor es lo que sigue. El marqués don Alfonso de Valderrama no solo era rico, era de esos hombres que jamás en su vida habían oído la palabra no. Nacido en la opulencia, criado entre salones de mármol y sirvientes que bajaban la mirada al pasar junto a él, Alfonso aprendió desde muy joven que el mundo existía para servirle. Su padre, antes que él, había gobernado aquellas tierras con mano de hierro. Su madre, una condesa de sangre real, le enseñó que la compasión era debilidad y que el pueblo llano debía estar agradecido por tener amos como ellos. Y Alfonso lo creía. Lo creía tanto que a sus 40 se convirtió en una caricatura viviente de todo lo peor de la nobleza. Vanidoso, cruel y completamente incapaz de ver humanidad en alguien que no llevara un apellido importante. Esa mañana, cuando detuvo el carruaje en la plaza y vio al chico cubierto de grasa ofreciéndole sus servicios, Alfonso no sintió lástima, sintió una oportunidad para entretener a sus amigos, para reforzar su posición, para recordarles a todos allí quién mandaba. Para él, ese chico descalzo no era más que una diversión barata, un objeto de usar y tirar. No era la primera vez que lo hacía, ya había humillado a otros, a un anciano que tropezó cargando su equipaje, a una costurera que se equivocó con las medidas de su abrigo, a un músico que desafinó en su fiesta. Alfonso coleccionaba estas pequeñas crueldades como trofeos invisibles y cada risa que arrancaba a sus compañeros alimentaba su ego inflado. A su alrededor, siempre las mismas caras. Don Esteban, un varón gordo y sin escrúpulos, que reía más fuerte que los demás para complacer. Don Joaquín, hijo de banqueros, que imitaba cada gesto de Alfonso como si fuera un cachorro bien entrenado. Y don Luis, quizás el peor de todos, un hombre que encontraba auténtico placer en ver sufrir a los demás. Estos tres formaban el círculo íntimo del marqués, y juntos crearon un ambiente tóxico donde se celebraba la crueldad y se ridiculizaba la empatía. Cuando Alfonso señaló al chico y gritó, «Déjame intentar», los tres estallaron en carcajadas incluso antes de saber qué haría. No se rieron porque fuera gracioso, se rieron porque era lo esperado, se rieron porque, en ese grupo, quien no se reía era visto como débil. Pero había algo más profundo tras las burlas de Alfonso, algo que jamás admitiría, ni siquiera a sí mismo. En el fondo, tenía miedo de que algún día alguien se diera cuenta de que no era especial, que su fortuna provenía del trabajo de otros, que sus títulos eran heredados, no ganados, que aparte de su apellido y su dinero, era solo un hombre común, quizás incluso menos capaz que muchos a quienes despreciaba. Así que, para no tener que enfrentarse nunca a esta verdad oculta, Alfonso construyó muros de arrogancia, de desprecio, de bromas crueles. Y cada vez que humillaba a alguien, reforzaba esos muros, convenciéndose de que estaba en la cima porque se lo merecía, no por casualidad. Cuando el niño aceptó el reto y se subió al taburete, Alfonso no imaginó que pudiera salir mal. En su mente, era imposible que un niño de la calle supiera algo de engranajes, ruedas o mecánica. Después de todo, el conocimiento era privilegio de quienes tenían acceso a maestros, libros y educación formal. ¿Cómo podría alguien que apenas sabía leer entender cómo funcionaba un carruaje? Pero lo que Alfonso no entendía es que la vida enseña de maneras que ningún libro puede. Ese niño había pasado años observando, ayudando y reparando. Había aprendido con la práctica, con las manos sucias y el estómago vacío, mientras Alfonso aprendía etiqueta y baile en salones perfumados. Y ahora, ante toda la plaza, la ciega confianza de Alfonso empezó a resquebrajarse. Notó el silencio, notó las miradas. Notó que el chico no improvisaba, trabajaba con precisión, y eso lo perturbó profundamente. Por primera vez esa mañana, Alfonso sintió una incomodidad que le subía a la garganta, la posibilidad de haberse equivocado, la posibilidad
de haberlo subestimado, la posibilidad de que ante todos quedara expuesto no como un caballero superior, sino como un necio arrogante. Miró a sus amigos, esperando que se rieran más fuerte, que dijeran algo para romper la tensión. Pero ellos también guardaron silencio, observando. Don Esteban carraspeó, incómodo. Don Joaquín se ajustó la corbata. Don Luis frunció el ceño, como intentando comprender qué pasaba, y Alfonso, acostumbrado a controlar cada situación, se dio cuenta de que había perdido el control de esta. El impacto de ese momento fue mayor de lo que pudo haber previsto, porque no se trataba solo de arreglar una rueda. Se trataba de desafiar el orden establecido. Se trataba de demostrar que el valor de una persona no reside en su apellido, sino en su valentía, su habilidad, su determinación. Y Alfonso, que siempre se había creído superior por nacimiento, ahora se enfrentaba a la devastadora posibilidad de que tal vez nunca lo hubiera sido. Mientras el niño trabajaba, Alfonso empezó a sudar. Deseaba que terminara pronto, que el niño fracasara, que todo volviera a la normalidad. Pero algo en su interior sabía que, independientemente del resultado, ese momento ya había cambiado algo. Las decisiones que había tomado esa mañana, de humillar públicamente a un niño, ahora volvían para atormentarlo, y el precio sería mucho mayor de lo que imaginaba. ¿Qué ocurre cuando un hombre acostumbrado a ser temido y aplaudido descubre que construyó su reputación sobre arenas movedizas? Se llamaba Miguel, pero pocos lo sabían. En la plaza, en las calles, en los mercados, era solo el lustrabotas, el huérfano, o simplemente ignorado como si fuera parte del paisaje, invisible como los adoquines. Miguel tenía 12 años, pero parecía mucho mayor, no por su altura, porque era pequeño para su edad, sino por su mirada, esa mirada cansada y profunda de quien había visto demasiado y aprendido demasiado pronto que el mundo no es justo. Sus padres habían muerto cuando solo tenía 6 años. Fiebre, decían. La misma fiebre que se apoderó de tantos en los pueblos pobres, donde no había médico, medicinas ni esperanza. Desde entonces, Miguel vivió de los pequeños trabajos que encontraba, limpiando establos, cargando bolsas en el mercado, reparando zapatos viejos y siempre que podía lubricando ruedas de carruajes. Su ropa había sido la misma durante años. La camisa de lino, antes beige, ahora estaba gris por la suciedad acumulada. Sus pantalones tenían remiendos, algunos de ellos hechos por él mismo con hilo que encontró tirado en la calle. Sus pies descalzos estaban encallecidos, llenos de pequeñas cicatrices, marcas de piedras afiladas, clavos oxidados y el frío implacable de los inviernos españoles. Pero lo que más llamaba la atención eran sus manos, pequeñas, delgadas, pero siempre negras de grasa. Llevaba una vieja olla de barro donde guardaba el aceite que usaba para su trabajo. Esa olla era su posesión más preciada. Sin ella no había trabajo. Sin trabajo no había comida. Miguel vivía en la parte trasera de una vieja posada, en un cuartito húmedo que el dueño, por lástima o por una rara bondad, le dejaba usar a cambio de limpiar el patio cada mañana. No había cama, solo unos trapos apilados en el suelo. No había ventana, solo una grieta en la pared por donde entraba un rayo de luz durante el día. Pero Miguel no se quejaba. Aprendió pronto que quejarse no cambia nada. Lo que cambia las cosas es trabajar, observar, aprender, y aprendía de todo. Cuando los cocheros reparaban una rueda, él se quedaba allí, callado, observando cada movimiento. Cuando los herreros martillaban el metal, memorizaba el ritmo, la técnica. Cuando los carpinteros encajaban la madera, entendía las juntas. Nadie le enseñó nada formalmente, pero Miguel tenía una inteligencia silenciosa, de esas que no necesitan palabras ni libros, solo atención y voluntad. A pesar de todo, había algo en Miguel que la vida aún no había logrado destruir: su bondad. Compartía su pan cuando lo tenía. Ayudaba a otros niños menores que él a encontrar trabajo. Una vez, usó sus pocas monedas para comprar medicinas para una anciana que vivía sola cerca de la posada. Nadie lo vio, nadie le dio las gracias públicamente, pero Miguel no hacía estas cosas esperando reconocimiento. Las hacía porque, en el fondo, aún creía que las personas debían cuidarse mutuamente. Quizás era un recuerdo de sus padres, quienes, aunque pobres, eran generosos. Quizás simplemente era así en el fondo. Un buen corazón intentando sobrevivir en un mundo cruel. Pero el hambre pesaba mucho, siempre pesaba mucho.
Había días en que Miguel comía solo una vez, y apenas nada. Pan duro, una fruta magullada que alguien había tirado, a veces nada. Le dolía el estómago, le daba vueltas la cabeza, pero seguía adelante, porque parar era rendirse, y rendirse era morir. Cargaba con una responsabilidad que ningún niño debería tener, su propia supervivencia. No había tíos, abuelos ni padrinos, no había red de seguridad. Solo estaba él, con las manos manchadas de grasa y la determinación de ver el próximo amanecer. Esa mañana, al ver el carruaje del marqués detenido en la plaza, Miguel se acercó con cautela. Sabía quién era don Alfonso, todos lo sabían, y todos sabían también que acercarse a los nobles podía ser peligroso. Pero Miguel necesitaba el trabajo, necesitaba las monedas, así que con la voz más firme que pudo, ofreció sus servicios. «Puedo lubricar las ruedas, señor. Lo haré bien». Y ahí empezó todo, la mirada burlona del marqués, la risa estridente, la cruel provocación. «Déjame intentarlo», el reto imposible. Pero Miguel, incluso sintiendo que la vergüenza le quemaba el rostro, incluso oyendo las risas a su alrededor, no se echó atrás, porque sabía cómo hacerlo. Y porque quizás por primera vez en su vida, alguien le daba la oportunidad de demostrar que valía más de lo que decían. Al subirse al taburete y poner las manos sobre los engranajes, Miguel no pensaba en vengarse ni en humillar al marqués. Solo pensaba en cumplir con su deber, en demostrar que incluso siendo pobre, incluso siendo huérfano, incluso siendo invisible para la mayoría, tenía valor, tenía habilidad, tenía dignidad. Y esta búsqueda silenciosa de reconocimiento, esta profunda necesidad de ser visto como persona, era lo que impulsaba cada movimiento de esas pequeñas y sucias manos. Lo que Miguel aún no sabía era que este momento cambiaría no solo la percepción que el público tenía de él, sino también la suya propia. El carruaje de don Alfonso no era un carruaje cualquiera. Era una obra de arte sobre ruedas, importada directamente de París, con detalles en oro batido, tapicería de terciopelo Burdeos y el escudo de la familia Valderrama grabado en las puertas. Pero esa mañana algo fallaba. La rueda trasera derecha chirriaba, un sonido agudo y molesto que delataba un desalineamiento en el eje. Cualquier cochero experimentado sabría identificar el problema, pero resolverlo allí mismo, en la plaza, sin las herramientas adecuadas, era otra historia. Y precisamente por eso don Alfonso eligió este como su cruel juego. Miró a Miguel con esa sonrisa torcida que no le llegaba a los ojos y dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «¿Así que sabes arreglar carruajes, muchacho? Muy bien, la rueda está desalineada. Si la arreglas aquí ahora sin romper nada, te pago el doble de lo que le pediría a un maestro, pero si fallas», hizo una pausa dramática mirando a sus amigos, que ya empezaban a reír. «Si fallas, nos limpiarás las botas a todos. Con la lengua», estallaron las risas. Don Esteban se dio una palmada en el muslo, don Joaquín casi se atragantó de la risa y don Luis silbó como si estuviera viendo un espectáculo de circo. Miguel sintió un nudo en el estómago, no por la amenaza, sino por la humillación. Sabía que el marqués no esperaba que aceptara. Era una trampa. Si se negaba, lo llamarían cobarde. Si aceptaba y fracasaba, lo ridiculizarían aún más. Pero Miguel también sabía algo más. Entendía de ruedas. Había pasado años observando, aprendiendo, reparando carros viejos por una miseria. Y esa rueda, por lujosa que fuera, obedecía las mismas leyes mecánicas que cualquier otra. Respiró hondo, se secó las manos en sus pantalones rotos y dijo en voz firme pero baja: «Acepto». El silencio que siguió fue casi tan denso como las risas anteriores. Algunos en la plaza dejaron de hacer lo que estaban haciendo. La florista ladeó la cabeza, curiosa. El viejo cochero se cruzó de brazos, escéptico pero interesado, y Miguel, ignorando el calor en sus mejillas, cogió el taburete de madera que alguien había dejado cerca de la fuente y lo arrastró hasta el carruaje. Le temblaban las piernas, pero no podía mostrar debilidad. Subió lentamente, probando el equilibrio, y se detuvo a la altura de la rueda. La rueda era enorme, casi tan grande como él, hecha de madera noble, reforzada con llantas de hierro forjado, y en el centro el cubo donde encajaba el eje. Miguel se agachó, acercó la cara y vio el problema de inmediato. La contratuerca que sujetaba el eje estaba suelta. No mucho,
pero lo suficiente como para crear holgura y provocar el crujido. El reto no era identificar el problema, sino apretarlo, porque para eso necesitaría fuerza, el ángulo correcto y, sobre todo, técnica. Un movimiento en falso y la pieza podría romperse. Si eso ocurría, el carruaje del marqués quedaría inservible y Miguel sería el culpable. Las consecuencias serían desastrosas. Sacó un trozo de tela vieja del bolsillo, se la envolvió en la mano para sujetarla mejor y empezó a trabajar. El metal estaba caliente por el sol. Sus manos, demasiado pequeñas para la tarea, resbalaron. Se detuvo, respiró hondo, se secó el sudor de la frente con el brazo y volvió a intentarlo. Esta vez usó su peso corporal, inclinándose hacia adelante para conseguir más fuerza. La pieza se resistió. Miguel sintió que la frustración aumentaba, pero no se rindió. Ajustó su posición, apoyó el pie en el taburete para mayor apoyo y empujó con todas sus fuerzas. Un crujido sordo, luego otro y finalmente la contratuerca empezó a girar. Milímetro a milímetro se apretaba. La plaza observaba en silencio. Incluso los niños habían dejado de jugar. El marqués, que esperaba una caída rápida y divertida, frunció el ceño, intercambió miradas con sus amigos y por primera vez se percibió incertidumbre en sus rostros. Don Esteban dejó de reír. Don Joaquín carraspeó con nerviosismo. Don Luis dio un paso al frente, como si quisiera ver mejor o tal vez como si quisiera intervenir. Pero Miguel no vio nada de eso. Estaba completamente concentrado. Cada músculo de su pequeño y delgado cuerpo estaba tenso, trabajando al unísono. La determinación ardía en su interior como brasas. Y entonces sucedió. La contratuerca encajó a la perfección. Miguel la giró de nuevo, la probó con la mano y notó su firmeza. Se bajó del taburete, cogió un palo del suelo y lo metió entre los radios de la rueda a modo de palanca improvisada. Giró la rueda lentamente. Silencio, ningún crujido, nada. Solo el suave y perfecto sonido de una rueda bien ajustada girando sobre su eje. Miguel soltó el aliento que había estado conteniendo y por primera vez miró al marqués. No había triunfo en la mirada del chico. No había venganza. Solo la simple verdad de alguien que había hecho lo que debía hacer. Y esa verdad, desnuda y cruda, era más poderosa que cualquier palabra. Don Alfonso palideció, abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Los amigos a su alrededor permanecieron inmóviles, como estatuas de sal. Y la plaza, que una vez había reído, ahora estaba en absoluto silencio, testigo de algo inesperado, la victoria de lo improbable. ¿Qué sucede cuando la ciega confianza de quienes lo tienen todo se topa con la silenciosa competencia de quienes no tienen nada? Pero girar la rueda una vez no fue suficiente. Don Alfonso, recuperándose del susto inicial, dio un paso al frente y dijo, con la voz un poco más alta de lo necesario, «A cualquiera le puede tocar la suerte una vez, muchacho. ¿Pero sabes de verdad lo que hiciste? ¿O fue solo casualidad?» Sus palabras reavivaron la risa. Don Esteban, aliviado de tener de qué reírse otra vez, aplaudió exageradamente. Don Joaquín señaló a Miguel y gritó, «Mira cómo está sudando, parece una rata mojada». Y don Luis, siempre el más cruel, se burló. «Apuesto a que ni siquiera sabes leer, y mucho menos entender mecánica». La risa regresó con fuerza, resonando por la plaza como una ola que amenazaba con tragarse a Miguel entero. El niño sintió el peso de aquellas palabras. Cada risa era como una piedra que le lanzaban. Le ardía la cara, no solo por el sol, sino por la humillación. Le temblaban las manos. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía que todos lo oían. Y por un instante, solo un instante, Miguel consideró dejarlo todo y salir corriendo. Huir de aquella plaza, de aquellas risas, de aquel cruel marqués. Desaparecer por los estrechos callejones donde nadie lo encontraría. Pero entonces algo en su interior habló con más fuerza. Una voz que provenía de lo más profundo, quizá del recuerdo de su padre, que siempre le decía, «Miguel, vales más de lo que creen, no lo olvides nunca». Y en ese momento, ante tanta burla, Miguel decidió que no huiría. Esta vez no. Se secó el sudor de la cara con la manga de su camisa rota y miró directamente al marqués, no con desafío, sino con algo más poderoso, una silenciosa determinación. «Puedo hacerlo de nuevo, señor, y puedo explicar lo que hice». Su voz salió temblorosa pero firme. Don Alfonso frunció el ceño, visiblemente irritado por no haber conseguido que el muchacho se rindiera. Agitó la mano con desdén.
Pues hazlo, muéstranos esa gran sabiduría tuya. Y rió, pero esta vez la risa sonó forzada, casi desesperada. Miguel regresó al taburete. Esta vez había más gente observando. Mujeres con cestas se detuvieron a observar. Hombres que charlaban cerca de la fuente se acercaron. Incluso el sacerdote de la iglesia local, que pasaba por la plaza, se detuvo y se quedó allí, curioso. Y Miguel, sintiendo todas esas miradas sobre él, empezó a sudar aún más. Sus manos resbalaban. Se subió al taburete y al intentar alcanzar la rueda de nuevo, casi perdió el equilibrio. El taburete se balanceó peligrosamente hacia un lado. Miguel dio un paso rápido para compensar, pero su pie descalzo resbaló en la madera lisa. Se tambaleó con los brazos en alto, intentando mantener el equilibrio, y por un segundo todos creyeron que se caería. La risa estalló de nuevo, más fuerte, más cruel. «Mira eso, ni siquiera se tiene en pie», gritó don Joaquín, doblándose de la risa. Don Esteban le dio una palmadita en el hombro al marqués como si fuera la cosa más graciosa del mundo. Y don Alfonso, sintiéndose de nuevo en control, se cruzó de brazos y sonrió satisfecho. Michael sintió lágrimas en los ojos, no de tristeza sino de rabia. Rabia por ser tratado así, rabia por vivir en un mundo donde la gente como él ni siquiera tenía derecho al respeto básico. Rabia porque, hiciera lo que hiciera, siempre lo verían como menos. Pero entonces ocurrió algo inesperado. La florista, una mujer de cabello canoso y rostro marcado por el tiempo, dio un paso al frente y dijo con voz firme: «Dejen al niño trabajar en paz». El silencio que siguió fue sorprendente. Miró directamente al marqués y repitió: «¿No les da vergüenza? ¿Reírse de un niño que intenta ganarse la vida honradamente?». Algunos en la plaza murmuraron en señal de asentimiento. El viejo cochero asintió, y Miguel, todavía en el banco, sintió un cambio en su interior. No estaba solo. Había gente allí que veía más allá de la suciedad, la ropa rota, la pobreza. Había gente que lo veía a él. Respirando hondo, Miguel se estabilizó en el taburete. Ignoró las risas que aún resonaban. Ignoró al marqués, a sus amigos, las burlas. Se concentró solo en la rueda. Volvió a poner las manos sobre la contratuerca, esta vez con más seguridad. Apretó, giró, probó. Y mientras lo hacía, comenzó a explicar en voz baja pero clara: «La contratuerca estaba floja. Esto crea holgura en el eje y la rueda cruje. Si la aprietas demasiado, se bloquea. Si la aprietas demasiado, se afloja. Tiene que estar en el punto justo». Hablaba como quien conocía cada detalle, cada secreto de ese mecanismo. Y mientras hablaba, el cuadrado escuchaba. Incluso don Alfonso, aunque reticente, escuchaba. Miguel terminó de ajustarlo, se bajó del taburete y retrocedió un paso. «Listo, puede probarlo, señor». Don Alfonso dudó. No quería que funcionara. No quería que ese pilluelo demostrara su capacidad, pero no podía echarse atrás ahora, no delante de todos. Le hizo un gesto al cochero, quien subió al carruaje y lo movió lentamente. La rueda giró, suavemente, perfectamente, sin un solo crujido. El silencio en la plaza era ensordecedor, y en medio de ese silencio, Miguel se enfrentó a su mayor conflicto. ¿Había demostrado por fin su valía o esto solo traería más problemas? El cochero tiró de las riendas y el carruaje arrancó, lentamente, cruzando la plaza de piedra. Las ruedas giraron una tras otra y el sonido que todos esperaban oír, ese crujido agudo e irritante, simplemente no llegó. Nada. Solo el suave golpe sordo de las ruedas sobre las piedras, el clop-clop de los cascos de los caballos y el silencio absoluto de la gente que observaba. Miguel permaneció de pie junto al banco, con las manos aún sucias de grasa, el rostro marcado por el esfuerzo, y esperó. Esperó el aplauso que nunca llegaría de gente como el marqués, pero también esperó la confirmación de que había logrado lo imposible. El carruaje dio la vuelta completa a la plaza. El cochero, un hombre de rostro arrugado y expresión siempre seria, frenó los caballos y se apeó. Caminó hasta la rueda trasera derecha, se agachó, pasó la mano por la llanta de hierro y giró la rueda manualmente. Comprobó su firmeza, su ajuste, su eje, y entonces, algo inesperado. Se levantó, miró a Miguel y asintió. No dijo nada, pero ese gesto valió más que 1000 palabras. Fue el reconocimiento de un profesional a otro. Y en ese momento, Miguel ya no era solo el engrasador,
Era alguien que sabía lo que hacía. Pero lo que ocurrió después lo cambió todo. Mientras el carruaje seguía detenido, una de las ruedas delanteras, que nadie había notado antes, empezó a crujir. Un sonido bajo, pero inconfundible. El cochero frunció el ceño preocupado. Don Alfonso, que estaba a punto de subir al carruaje para irse y fingir que no había pasado nada, se detuvo. «¿Qué pasa ahora?», preguntó enojado. El cochero señaló la rueda delantera izquierda. «Esa también tiene problemas, señor. No lo entendí antes, pero el eje está suelto. Si seguimos, podría romperse a mitad de camino». Sus palabras cayeron como plomo, porque todos sabían lo que eso significaba. Si el eje se rompía a gran velocidad, el carruaje volcaría. Y un accidente así en esos caminos de tierra y piedra podía ser fatal. Don Alfonso palideció. Miró a sus amigos, que también parecían asustados. Don Esteban retrocedió un paso, como si quisiera distanciarse del problema. Don Joaquín murmuró algo sobre llevar el carruaje al amo más cercano, pero todos sabían que eso llevaría horas, y el marqués tenía una cita importante esa tarde. No podía esperar. La tensión en el ambiente era palpable, y entonces Miguel, sin que nadie se lo pidiera, dio un paso al frente y dijo con voz tranquila: «Yo puedo arreglarlo». El marqués se volvió hacia él, y por primera vez había algo diferente en su mirada. Ya no era burla, ya no era desprecio, era conmoción. Y quizás, solo quizás, miedo. Miedo de que su vida dependiera de las manos de un chico al que había humillado minutos antes. Miedo de tener que confiar en alguien a quien consideraba inferior. Miedo de que todo el orden de su mundo, donde los nobles eran superiores y los pobres inútiles, se derrumbara allí mismo, delante de todos. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Era como si las palabras se le hubieran escapado. Miguel no esperó permiso. Cogió el taburete, se acercó a la rueda delantera y volvió a subir. Esta vez, sin miedo, sin temblar. Ya lo había intentado una vez y sabía que podía volver a hacerlo. La rueda delantera tenía el mismo problema, pero con una complicación añadida. La contratuerca no solo estaba suelta, sino agrietada. Una grieta fina, casi invisible, pero que podía romperse por completo con la presión. Miguel la examinó con atención, tocó la grieta con el dedo y pensó rápido. No podía apretarla demasiado, sino la pieza se rompería allí mismo, pero si la dejaba suelta se rompería en la carretera. Necesitaba un equilibrio perfecto. Necesitaba hacer algo que muchos mecánicos experimentados no sabrían hacer sin las herramientas adecuadas. Sacó un trozo de alambre de su bolsillo, un alambre delgado pero resistente que usaba para pequeñas reparaciones. Envolvió el alambre alrededor de la contratuerca, creando un refuerzo temporal que distribuiría la presión y evitaría que la grieta se ensanchara. Luego, con sumo cuidado, apretó la contratuerca hasta el punto exacto, probándola con cada vuelta. Sus manos trabajaban con precisión quirúrgica y todos en la plaza observaban en silencio reverente. Incluso los niños dejaron de correr, incluso los perros dejaron de ladrar. Era como si el tiempo se hubiera congelado y solo ese niño, esa rueda, ese momento existieran. Al terminar, Miguel se bajó y retrocedió 3 pasos. Listo. Aguantará el viaje, pero debe cambiar la pieza en cuanto llegue a su destino. El cochero volvió a subir al carruaje y lo movió. Esta vez, ningún crujido, ningún ruido extraño, nada. Solo la perfección mecánica de algo bien hecho. El cochero se bajó, lo comprobó una vez más, y entonces, por primera vez, sonrió. Miró a don Alfonso y dijo: «El chico le salvó la vida, señor. Si hubiéramos salido con la rueda así, nos habríamos volcado al bajar la montaña». El impacto de esas palabras fue devastador. Don Alfonso quedó paralizado, con el rostro rojo y la respiración agitada. Sus amigos no sabían a dónde mirar. La plaza entera presenció lo imposible. Un niño pobre, descalzo y cubierto de grasa, había hecho lo que ninguno de los hombres ricos y cultos que lo rodeaban habría podido hacer. Y más aún, había salvado la vida del hombre que lo había humillado. La transformación en ese momento no fue meramente técnica, fue moral. Se trataba de reconocer que el valor de una persona no está en la ropa que viste ni en el dinero que lleva, sino en lo que es capaz de hacer cuando la situación lo exige. Y Miguel ese día demostró ser capaz de mucho más de lo que nadie imaginaba. Lo que el marqués haría ahora, delante de toda esa gente, era la pregunta a la que nadie tenía respuesta.
Los segundos que siguieron parecieron una eternidad. Don Alfonso permaneció inmóvil, mirando a Miguel como si viera un fantasma. Su mente intentó procesar lo que acababa de suceder, pero fue imposible. ¿Cómo pudo ese chico sucio, descalzo e invisible salvarle la vida? ¿Cómo pudo alguien tan pequeño, tan insignificante a sus ojos, haber hecho lo que él, con todo su dinero y poder, jamás podría hacer? La verdad lo golpeó como un puñetazo. Había subestimado por completo a ese chico. Y peor aún, había humillado públicamente a alguien que merecía respeto. La plaza permaneció en silencio, pero ahora era un silencio diferente. Ya no era expectación ni curiosidad, era reverencia. La gente miraba a Miguel con algo que él nunca antes había sentido: admiración. La florista fue la primera en actuar. Se acercó a Miguel, sacó una rosa roja de su cesta y se la puso en las manos. «Eres un niño de oro», dijo con lágrimas en los ojos. «No dejes que nadie te haga pensar lo contrario». Miguel sostuvo la flor, sin saber qué decir, sintiendo una calidez que le recorría el pecho. El viejo cochero también se acercó, se quitó el sombrero e hizo una reverencia, un gesto de profundo respeto que jamás le haría a un niño de la calle en otras circunstancias. Pero no todos reaccionaron de la misma manera. Don Esteban, don Joaquín y don Luis permanecieron en silencio, mirando al suelo, avergonzados. Se habían reído, se habían burlado, habían participado en la crueldad. Y ahora, frente a toda esa gente, la vergüenza los pesaba como una piedra. Don Joaquín se aclaró la garganta, incómodo, y murmuró algo incomprensible. Don Esteban se ajustó la corbata, evitando el contacto visual, y don Luis, el más cruel de todos, simplemente se dio la vuelta y comenzó a alejarse, incapaz de afrontar lo que había hecho. Don Alfonso, sin embargo, no podía escapar. Era el marqués. Todos esperaban algo de él. Una palabra, un gesto, cualquier cosa. Miró a su alrededor, vio los rostros de la gente, sintió el peso del juicio silencioso y por primera vez en su vida, don Alfonso de Valderrama se encontró sin salida. Había hecho una promesa pública. Si el muchacho triunfaba, le pagarían el doble. Ahora, cumplir esa promesa no era solo una cuestión de honor, era cuestión de salvar su propia reputación. Metió la mano en el bolsillo, sacó una bolsa de cuero y la abrió. Dentro, monedas de oro brillaban bajo el sol de la tarde. Contó 10 monedas, el doble de lo que cualquier amo cobraría, y le tendió la mano a Miguel, pero no dijo nada. No podía. Las palabras de agradecimiento, de reconocimiento, de disculpa, se le quedaron atascadas en la garganta, porque admitir en voz alta que se había equivocado era algo que don Alfonso nunca había hecho, y quizá nunca haría. Miguel miró las monedas, luego el rostro del marqués, y vio allí algo que nadie más vio. No odio ni desprecio, sino miedo. Miedo de que ese momento lo definiera para siempre. Miedo de que todos vieran que, aparte del dinero y el título, no era más que un hombre corriente, quizá incluso menos que muchos. Miguel cogió las monedas, asintió en señal de agradecimiento y dio un paso atrás. No había triunfo en su rostro, no había venganza, solo la silenciosa dignidad de quien había hecho lo correcto, sin importar cómo lo trataran. Y entonces ocurrió algo inesperado. Un hombre entre la multitud empezó a aplaudir, lentamente, rítmicamente. Luego se le unió otro, y en pocos segundos toda la plaza aplaudía, no por el marqués, ni por el carruaje, sino por Miguel, por ese niño que contra todo pronóstico demostró que el valor de una persona no reside en dónde nace, sino en quién decide ser. Los aplausos resonaron en los muros de piedra, subieron hasta las ventanas de las casas, llenaron el aire de algo excepcional y poderoso, un merecido reconocimiento. Miguel miró a su alrededor, sintiendo que las lágrimas finalmente le corrían por el rostro, no de tristeza, sino de algo que no podía identificar. Quizás era alivio, quizás era esperanza, quizás era la sensación de que, por primera vez en su vida, importaba. Guardó las monedas en el bolsillo junto con la rosa roja y salió de la plaza. No corrió, no se escondió. Caminó con la cabeza en alto, los hombros hacia atrás, y cada paso era una silenciosa declaración de que había vencido. No porque hubiera derrotado al marqués, sino porque había vencido la duda dentro de sí mismo. Don Alfonso subió al carruaje sin mirar atrás. El cochero ocupó su lugar y el carruaje comenzó a moverse.
desapareciendo por la calle adoquinada hasta perderse de vista. Y la plaza volvió lentamente a la normalidad. La gente reanudó sus actividades, los vendedores volvieron a gritar sus precios, los niños volvieron a jugar, pero algo había cambiado, porque todos los presentes habían presenciado una verdad que muchos fingen no ver, que los grandes títulos no siempre conllevan grandes valores, y que la verdadera nobleza no está en la sangre, sino en el coraje de hacer lo correcto cuando sería más fácil rendirse. Y Miguel esa noche durmió en el mismo cuartito húmedo, con los mismos trapos en el suelo y la misma grieta en la pared. Pero ya no era el mismo. Las monedas en su bolsillo le garantizarían comida durante semanas, quizá meses. Pero más importante aún, algo en su interior había cambiado. Ahora sabía, con absoluta certeza, que era capaz, que podía enfrentarse al mundo, que no necesitaba doblegarse ante nadie. Y esta transformación interior, este cambio de mentalidad, era más valioso que todo el oro del marqués. Así que si estás leyendo esto o escuchando esta historia, recuerda, no importa cuántas veces te llamen incapaz, pequeño, insignificante, lo que importa es lo que llevas dentro: coraje, habilidad, determinación. Estas cosas no se compran, ni se heredan, ni se roban. Se construyen día tras día, en las decisiones que tomamos cuando nadie nos ve. Miguel era solo un niño, pero ese día fue mucho más. Fue un ejemplo, fue esperanza, fue la prueba viviente de que imposible es solo una palabra que usamos para describir lo que aún no hemos intentado con todas nuestras fuerzas. Si has llegado hasta aquí, al final de esta historia, es porque algo te conmovió. Quizás te recordó una época en la que te subestimaron, o a alguien que conocías que merecía ser visto con atención. Y si esta historia te hizo sentir algo, si te hizo pensar, reflexionar o incluso emocionarte, te invito a suscribirte al canal, porque aquí, cada semana, te traigo historias como esta, reales, profundas, que hablan de valentía, de superación y de esas verdades de la vida que necesitamos recordar de vez en cuando. Deja un comentario diciendo: estoy contigo hasta el final. Así sé que llegaste, que este mensaje te llegó. Y eso me motiva a seguir compartiéndote estas historias conmovedoras. Y si puedes dejar un me gusta, te lo agradezco mucho. No es solo por el algoritmo, es porque cada me gusta me demuestra que esta conexión que creamos en estos últimos minutos realmente valió la pena. Y mira, hay un video aquí que te encantará. Es otra historia emocionante, llena de giros inesperados, y seguro que te cautivará igual de bien. Haz clic y quédate conmigo. Seguro que valdrá la pena cada segundo. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.